Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver lo que es ósmosis celular. Hola amigos, un saludo de eficiencia. Hoy vamos a tratar otro proceso muy importante en disoluciones, como es la ósmosis. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a empezar definiendo qué es ósmosis. Y podemos decir que ósmosis es el paso de disolvente a través de lo que se conoce como membrana semipermeable. A través de una membrana semipermeable. ¿Qué es esto de membrana semipermeable? Bueno, pues una membrana que deja pasar a una sustancia, a unas moléculas, pero no a otras. En este caso, evidente que deja pasar el disolvente, también dejará pasar algunos solutos, pero no a otros. Es decir, es selectiva. Y esa selección va a depender de diversos factores, pues como pueden ser el tamaño de poro, como si fuese una criba. En una criba los granos mayores que el tamaño de poro no van a pasar, algo parecido. Y también puede depender de la afinidad química. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si la membrana es de naturaleza liposoluble, apolar, pues no pueden pasar o no van a pasar las moléculas hidrosolubles. La ósmosis es un proceso que ocurre de modo natural, de modo pasivo, es decir, sin gasto de energía, y se conoce como ósmosis directa. Esa ósmosis que ocurre, como digo, de modo pasivo y sin gasto energético. Y vamos a verlo con un ejemplito. Vamos a suponer un pequeño tanque, un pequeño vaso, en el cual tenemos una membrana semipermeable que está separando dos partes. Una parte A y una parte B. Y llenamos con agua de río, es decir, tiene en disolución algunos solutos, pero no mucho, cada una de las dos partes. Si ahora añadimos sal, digamos, a la parte B, estamos aumentando la concentración de la parte B, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es creando una solución hipertónica aquí respecto a esta otra que va a tener menos soluto y que va a ser hipotónica. Aquí tenemos que la concentración de A va a ser menor que la concentración de B. Siendo A hipotónica, respecto de B, que es hipertónica. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues un flujo, un paso del disolvente, es decir, del agua, en este caso, desde la hipotónica a la hipertónica para igualar concentración. Es decir, hay un flujo, de modo que tras un tiempo lo que podemos observar es lo siguiente. Es una diferencia de altura en la columna de agua a ambos lados de la membrana plasmática, de la membrana, ya me he adelantado a lo que viene después, de la membrana semipermeable. Es decir, parte del agua ha pasado desde este lado a este otro, a B, por lo tanto está disminuido y está aumentado. ¿Vale? Tendremos esto. De modo que las concentraciones son iguales. Estaríamos en estado de equilibrio. Por lo tanto, la concentración de A es igual a la concentración de B. Y en este caso se dice que las soluciones son isotónicas entre sí. Aquí hay que decir que este flujo de disolvente es lo que determina la llamada presión osmótica. Presión osmótica. Y es una fuerza de presión. De hecho, osmosis es un flujo que se establece, una presión que se establece de un lado hacia el otro, en este caso de A a B. Ósmosis viene
etimológicamente de esto, precisamente, de ese flujo, de ese impulso, ese empuje, ya que osmos significa impulso y sí significa acción, luego es una acción por impulso, en este caso del disolvente, del agua. Esa presión osmótica va a tener un valor, no lo podemos imaginar, un valor concreto, en este caso va a ser aquel, o sea, si nosotros ejercemos una presión en la parte B hacia abajo, la presión cuyo valor contrarreste a ese flujo va a ser el valor de la presión, o equivalente al valor de la presión osmótica. Bueno, esto sería la ósmosis directa. Pero tenemos también, ya muy famosa últimamente debido a las depuradoras caseras, la ósmosis inversa. Y la ósmosis inversa, si seguimos con nuestro ejemplo, vamos a retomarlo aquí, pues es la que ocurre al revés. En este caso no es pasiva, sino que hay una fuerza externa, es activa. Y eso por ahí no se va a ver, me parece. Voy a ponerlo por dentro. Es activa. Activa. Así se necesita gastar una energía para conseguirla, para que ocurra. Bien, teníamos este caso de aquí. Entonces tenemos nuestra membrana semipermeable dividiendo estas dos columnas de agua. Y teníamos que la concentración, bueno, habíamos puesto este colorcito, la concentración de soluto era equivalente. Concentración isotónica. La concentración de A era igual que la concentración de B. Si nosotros ahora ejercemos una fuerza externa, una presión externa, que sea mayor que esa presión osmótica, que está haciendo que el agua, está impidiendo en este caso que esta columna caiga, esa presión osmótica. Entonces, si nosotros la obligamos a que caiga, es decir, la presión externa es mayor que la presión osmótica, entonces tenemos el caso contrario. Tendríamos un flujo de agua aquí obligado. No es natural, no es pasivo, es obligado, lo estamos forzando. Bien. De modo que, dependiendo del valor de esa presión externa, podemos incluso Creo que no va a querer el video. Ah, ya. a un caso en el cual, con los colores hoy, en el cual tengamos aquí una concentración muy hipertónica y aquí tengamos Esperamos tantito, jóvenes. pues, muy poco concentrada, muy hipotónica. Y la concentración de A puede llegar a ser mucho más pequeña que la concentración de B. Y este agua puede llegar a ser una agua hiposódica. Por ejemplo, como he comentado antes, en las depuradoras caseras se utiliza este tipo de ósmosis para una bomba en la que está ejerciendo esta presión para, a partir de una membrana semipermeable, podamos nosotros hacer este filtrado y obtener una agua hiposódica y que tenga una menor dureza, menor cantidad de cal. Agua hiposódica, que es recomendable para algunas dietas. O simplemente por cambiarle el sabor al agua y que se queden aquí algunos iones no deseados. Bien, esto en cuanto a lo que es... Voy a dejar de compartir, jóvenes.